Así que vamos a empezar a grabar. Bueno, tengan buenos días. Esta es la clase de ética del 24 de octubre. Entonces vamos a ver una nueva unidad. Así que buenos días a todos. Voy a compartir mi pantalla para que veamos qué vamos a trabajar. Bueno, estamos en la semana, bueno, vimos la semana 9. Ustedes subieron la tarea de resolución del caso de deontología médica. Me encantó cómo trabajaron. Creo que se enriquecieron más, ¿verdad? Trabajando en grupos. No sé, algún comentario de lo que les pareció la experiencia, de la guía, cómo se desarrolla la guía, cómo los hago leer con esa guía, varias cositas. A ver, Fernando, adelante. Gracias por el comentario. A mí me pareció bastante interesante porque, de hecho, para el caso yo me dio tanta ganas de querer hacerlo de la mejor forma que incluso hablé con un amigo que es ortopeda. ¡Ay, qué Para chido! preguntarle, mira, y de verdad que tanto pone en riesgo la vida de una persona un hematoma por una fractura, porque el código del colegio médico dice una cosa, pero es bien interesante que justo en el siguiente apartado dice que aunque no tenga la experiencia, ni sea su área de experiencia ni de formación, usted puede actuar en pro de salvar la vida. Entonces pareciera que fueran cosas que se contradicen, pero en realidad son cosas que se complementan. Porque tampoco voy a hacer algo que no está en mi rama de experiencia, que va a tener complicando más al paciente. No solamente por cumplir el deseo o capricho, podríamos decir incluso en este caso de él. Del paciente, sí. La verdad es que es bien interesante porque son casos que pasan en el día a día y que sería hasta bonito que un área de especialidad o subespecialidad fueran también parte del conflicto de los casos posturnos, no solamente la atención clínica, el manejo clínico, sino que el manejo ético que se le tiene que dar a un paciente. Exacto, fíjense que yo doy la materia de bioética aplicada al paciente en la residencia de cirugía del Hospital Sacamil. Y uno de los aportes que se deja año con año, y todavía no nos han hecho caso, pero hasta que nos hagan lo vamos a hacer año con año, es dejarles escrito una propuesta de comité de ética, cómo funciona, cuáles son sus bases históricas, qué funciones deben de tener, una guía de cómo abordar, bueno, y solo falta que nos sentemos a abordarlo nosotros. Lo hacemos año con año y estoy segura que de tanto tocar la puerta, algún día se va a abrir y vamos a poder tener comités éticos que tuvimos en algún momento. En el Seguro Social conduje varios comités de ética de ese tipo, ¿verdad? Que se tenían en el MQ y en el Hospital General y por supuesto que enriquece la práctica clínica. Bueno, muchas gracias por el refuerzo. También María Alba, gracias María Alba, adelante. Doctora, no sé si se están discutiendo los dos casos, pero a la luz de lo que usted acaba de mencionar ahorita, recuerdo que en el caso de Karen, después del caso de ella, valga la redundancia, fue que en ese hospital se crearon comités de ética, ¿verdad? Porque el caso de ella fue como creó controversia porque primero el hospital la denegó. ¿Hola? Emblemático el caso de Karen. Sí, correcto. Entonces, pero marcó precedente porque al final dice que a raíz del caso de Karen fue necesario constituir un comité de ética en el hospital. Entonces, eso me pareció sumamente interesante. El comité, ¿vea? No en sí el caso, pero bueno, al menos Karen dejó como ese legado, ¿vea? Sí. Gracias, María Alba. Bueno, si ya no hubieran comentarios o Igmar levantó la mano o solo me estaba dando un like. Adelante, Igmar. No se le escucha. No tiene sonido, Igmar. Lástima. Hay que probar el micrófono porque no tiene sonido. Lástima, Igmar. Ahí sí, vamos a ver. ¿Quiere opinar algo? No se escucha. Bueno, vamos a dejar que Igmar mejore su sonido ahí y vamos a pasar a esto. Bueno. ¿Puedo participar, doctora? Claro, Clelian, adelante.
Bueno, me llamó mucho la atención de Karen, porque, bueno, acá ya estábamos hablando de un tema de eutanasia, y también me interesó mucho y continué leyendo en relación porque los padres pedían que ella se desconectara. Y ellos lo que planteaban era que ella tuviera una muerte digna. Al verla que ella, cada vez su estado se iba deteriorando, con sus labios resecos, menciona, ella estaba con la boca abierta, con los ojos hundidos, bueno, ella se iba deteriorando físicamente, ¿verdad? Sí. También me llama mucho la atención el por qué ella tomó la decisión de ponerse esa dieta tan rígida. Y menciona también, hay una lectura que estuve haciendo, que a ella tenía como un sobrenombre que le decían la machona. Bien interesante porque ella era una niña adoptada desde semanas de nacida. Sí, 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 sí. Pero quizá todo esto de el bullying, como se conoce ahora, ¿verdad? La llevó a ella a tomar esa decisión, a tomarse esa dieta, y también menciona que ella tenía unos gestos bien rígidos, quizá como de varón, ¿verdad? Y por eso la nombraban así. También me llama mucho la atención que los padres no solamente fueron una vez a la corte, sino que fueron varias intervenciones. Sí, fue todo un en la proceso. primera les fue negada la petición que ellos hicieron, porque también menciona la posición del juez, que fue más que todo como por la primera decisión del juez, que fue más que todo como por quitarse el caso de encima y no involucrarse mucho en el asunto. Y también que en esa época había otro caso similar al de ella, de otro paciente en Texas que a los 8 años había despertado. Entonces también era como una controversia, ¿verdad? Si el señor que tenía, si el señor que ya había despertado a los 8 años, porque los padres estaban pidiendo que la desconectaran, como que si ellos querían atentar en contra de la vida de ella. Bueno, también después hay una controversia entre la iglesia también, menciona también al Papa, no me recuerdo cuál es el nombre de él, pero lo menciona también la postura que toma la iglesia, y contradice también al arzobispo de Nueva Jersey, que era donde estaba el caso en mención. Sí. El Pablo VI es. Pablo VI. Que él condenó la eutanasia, el Papa Pablo VI. Y también vemos también ya al final la tercera resolución del juez, donde la desconexión de Karen se basó en el derecho a la privacidad y a la posibilidad de decidir. A la autonomía. Sí, donde ya fue que, como ella no podía decidir, que decidieran sus padres en relación a la decisión que iban a tomar en respecto al caso de ella. Ok. Gracias, Clerian, por ese resumen de sus investigaciones adicionales. Agradezco mucho cuando se toman ese tiempo, son aportes valiosos. Bueno, entonces hasta aquí, ¿qué ha pasado? Hemos construido todo un concepto de ética, de moral, de valores como virtudes, como hábitos del día a día, ¿verdad? Esos son los valores, no son absolutos, son transculturales. Y hemos visto que es axiología, que es la ciencia del estudio de los valores precisamente, la deontología, que es la rama de la ética que estudia el comportamiento profesional en cuanto a sus decisiones éticas y su reflexión moral, y es hasta donde hemos llegado. Y hemos terminado la unidad 1 y 2, y hemos venido construyendo conocimiento. Ahora nos toca iniciar la unidad 3. La unidad 3 se llama Sistema Ético Cristiano. La Universidad Evangélica se caracteriza por ser lo que se llama una universidad con inspiración cristiana, que es una de las clasificaciones de las universidades. En nuestro país hay 3 universidades reconocidas, al menos, de inspiración cristiana. 4 diría yo, que son la Universidad Don Bosco, la Universidad José Simeón Cañas, la Universidad Evangélica de El Salvador, y hay otras pequeñas como la Universidad
Pero la Universidad Luterana y UCAD no son de inspiración cristiana, sino que ellas están relacionadas directamente con una denominación o una fe específica. Entonces, esa es una de las clasificaciones que tienen las universidades, además de ser privadas, estatales, libres de lucro, algunas y otras no. Como universidades libres de lucro solo están, saben ustedes, dos: la Universidad Don Bosco y la Universidad Evangélica, ¿verdad? Que no tienen accionistas, y somos pues nada más para funcionamiento. Ok, entonces dentro de eso, nosotros como una universidad de inspiración cristiana, estudiamos el tema ético del cristianismo y nos vamos a acercar a él como intelectuales que somos, como académicos que somos, y vamos a ver cuáles son las características de este sistema ético. Así como hemos estudiado el sistema ético de los epicúreos, de los hedonistas, de los sofistas, que fue el primero que vimos, que es un relativismo moral, si ustedes recuerdan, fue el primer tema que abordamos. Como hemos visto que algunos sin querer tenemos un sistema ético utilitarista porque optamos por nuestras conductas si la cosa que vamos a hacer, si la decisión que vamos a tomar nos va a dejar un ahorro o nos va a dejar una ganancia mayor, quiere decir que hemos adoptado el sistema ético utilitarista. Cuando nosotros lo que nos lleva a tomar una decisión es el mayor placer que nos pueda dar una relación con una persona, un trabajo, quiere decir que estamos adoptando un sistema ético hedonista, epicúreo. Pero, ¿qué pasa? ¿Cuál es la propuesta del cristianismo? Pero no del punto de vista, no lo vamos a ver del punto de vista religioso, sino filosófico, ético. ¿Cuál es la propuesta de esto? Entonces, yo les he traído una presentación que se hace año con año. Y también van a tener una tarea. En esta semana, que es la semana 10, ¿verdad? En la que estamos viendo esto, en esta semana 10, tienen esta bibliografía. Les pongo un libro, una traducción de un libro muy bueno, léanlo. Se llama Los ganadores nunca hacen trampa. Winners never cheat, ahí se llama. Y es un libro buenísimo, lo van a ver ustedes que les pongo aquí una en PDF. No sé si lo están viendo, si lo pueden ver. Sí se puede ver. Winners never cheat. Está traducido al español. Una traducción literal, así que ahí se van a disculpar cuando es demasiado literal, y va a hablar un poco de la ética, pero de cómo la ética la debemos de vivir como la propuesta es como valores como cuando éramos niños. Es interesante, la negociación basada en valores, como alguien, usted va a ver la historia de una persona que va de la bancarrota nuevamente a la fortuna, pero no está hablando de dinero, ya van a ver ustedes, está hablando de un ambiente emocional, familiar, personal, y todo este tema es bien lindo porque propone la práctica de los valores de la niñez en el mundo de los negocios. Muy bonito, es, digamos, ética cristiana aplicada a la vida. Así que se los dejo por ahí para que lo disfruten. Y además, trae en PDF mi clase. La tarea para la otra semana se las explico en este momento antes de empezar la clase. Vamos a leer o sea que van a todos a buscar debajo de la cama, donde tengan empolvada una Biblia. Tal vez alguna abuelita les puede prestar una Biblia. Bueno, vamos a ver, donde ustedes puedan conseguir una reliquia que se llama una Biblia. No, es broma, yo sé que ustedes son personas de lectura. Y entonces vamos a leer el resumen del sistema ético cristiano, que está en el Evangelio de San Mateo. Capítulos 5, 6 y 7. Perdonen que aquí puse 71, pero es un error, ahorita lo corrijo. Capítulos 5, 6 y 7, que contiene, perdón, aquí puse un número de más, pero ahorita lo arreglo. Que contiene el Sermón del Monte. Lo van a tener que leer varias veces. Es un trabajo, creo que es individual, quiero ver. Es un trabajo, no, es en pares. Es en pares. Si al final nos queda tiempo, vamos a hacer las parejas aleatorias, si nos queda tiempo. Entonces es un trabajo en pares porque siempre es más bonito discutir con otro.
les pido que tengan apertura, que no impongan situaciones religiosas, sino que se acerquen como una lectura académica, como lo que nosotros somos, y lean Mateo 5, 6, y 7. Y van ustedes a responder preguntas detonantes y subirlas al foro como siempre hacemos. ¿Qué valores encuentro en la lectura? Encuentro el valor de la generosidad. Ok, pero haga la lista y luego explique cada valor si el pasaje lo explica o si usted quiere buscar otra bibliografía y definir el valor. ¿Qué importancia tienen los valores planteados en este sistema ético para la convivencia humana actual? O si no lo tiene, también dígame, no, mire, esto es una cosa histórica, que está bueno que lo hayan vivido hace 2000 años, pero ahora ya no, ¿verdad? Puede ser. Ustedes con toda la amplitud que quieran. Ahora, la cuarta pregunta, ¿es fácil vivir estos valores o no? Y diga por qué. O si es bien fácil, mire, yo soy una persona, bueno, o no, mire, es complicado, bueno. Escriba un ensayo en prosa libre, ¿verdad? O sea, usted va a escribir esto sin... Puede auxiliarse de esquemas o cuadros sintéticos. O sea, usted puede escribirlo en prosa las respuestas, o bien me puede hacer un cuadro de los valores, me puede hacer valores y contravalores. Yo ahí lo voy a dejar a su buen criterio y a su creatividad. Entonces se llama ensayo. A veces me dicen, doctor, ¿y por qué dice ensayo? Ensayo es cuando yo respondo, no respondo falso y verdadero, no respondo múltiples, sino que voy respondiendo en prosa cada pregunta, ¿verdad? Les digo porque a veces se confunden y me dicen, doctor, es un ensayo el que nos ha dejado. Sí, es un ensayo, ¿verdad? Porque es un ensayo en el cual ustedes van respondiendo a diferentes preguntas. Es decir, no es un cuestionario el que les estoy dejando, porque se acostumbra a que las transcriben y las van contestando. Eso está bien para pregrado y para bachillerato, pero ya a nivel de maestría es un ensayo en el cual yo les he dado lo mínimo que tiene que tener el ensayo, porque se pueden desviar a muchos temas, pero esto es lo mínimo que debe tratar el ensayo. Lo sube y ya sabe usted que su parte solo vale el 50%, que tiene que comentarle a 2 parejas más para que complete el 100%. Algunos me suben un trabajo de 10, pero solo tiene 5. Entonces, si le comenta a alguien más y el comentario está bueno, son 250. Entonces tiene 750. Les digo porque no basta con que yo lo hago y salgo del paso, sino que lo hago y le comento a mis compañeros, ¿verdad? Por eso es bueno que vuelvan a ver cuando se puede subir el video de la grabación. Ok. ¿No hay dudas hasta aquí? ¿Me he dado a entender? Sí, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Doctora. Entonces, adelante. ¿Quién quiere preguntar? Isabel. Doctora, sí. Ahí dice Mateo 5, 6 y 7, pero sí. Es capítulo 5, versículos 6 y 7. No, los 3 capítulos. Los 3 capítulos. Los 3 capítulos. Capítulos 5, 6 y 7. Ajá, por eso les digo, yo creo que en su vida han leído 3 capítulos. No, me estoy molestándolo. O sea, 3 capítulos. El Sermón del Monte está en el capítulo 5, casi solo él. 5, 6 y 7 vamos a leer. Ahí está todo el sistema ético. No, no solo es un capítulo el Sermón del Monte. hay que leerlos todos, 5, 6 y 7. Ok. Son los 3 capítulos, son el sermón. ¿Verdad? Entonces, si fue un sermón largo, casi toda la mañana, todo el día, hasta que no tenían hambre. Acuérdense que tenían hambre, pues no, todo el día pasaron. Peor que conmigo, pues, porque conmigo solo están 2 horas. Entonces, déjenme contarles entonces este tema del sistema ético cristiano. Me pongo aquí solo para que nos podamos ver, pero yo no sé por qué no estoy yo. Pero... Ok, entonces vamos lo que me quiero poner aquí y aquí. Bueno, no sé. Entonces, en cuanto a qué es un sistema ético, a ver quién me dice qué es un sistema ético. ¿Quién recuerda qué es un sistema ético? ¿Quién recuerda qué es un sistema ético? Que me lo quiera decir. A ver, ¿quién define un sistema ético? Ya lo vimos. Bueno, voy a ir adelantando yo. Pues un sistema ético es cuando es un conjunto de propuestas axiológicas, de valores, de virtudes,
que nos llevan a actuar de una determinada manera. Ese es un sistema ético o una escuela ética. Ustedes hicieron una línea, ¿se acuerdan?, de tiempo, donde describían los sistemas éticos desde el pasado hasta la era moderna. Entonces, Cristo, aparte del tema, bueno, yo no lo voy a ver del tema teológico porque no tengo formación teológica, lo vamos a ver del punto de vista filosófico y ético. Jesús lo que nos presenta es un sistema de comportamiento ético que no se viene dando desde la aparición de él en la tierra, sino que es un sistema que tiene sus bases en la religión judeocristiana, judaica, ¿verdad? O sea, para entenderlo, tenemos que entender, por ejemplo, cuando vimos en la película El Médico, ¿se acuerdan que vimos la película El Médico? Y ustedes se acuerdan de algunas situaciones que hizo el grupo de judíos, tanto en Londres como en Persia, que los distinguían de su comportamiento, que los distinguían de los otros grupos. ¿Recuerdan ustedes algunas situaciones de salud o de comportamiento que los distinguía? Que me las quieran recordar, que se ven en la película. A ver. Daban gracias, doctora, por los alimentos. Bueno, daban gracias por los alimentos. Muy bien, es algo, una concepción, una cosmovisión que no estamos obligados a recibir alimento, ¿verdad? Es una cosmovisión, fíjense. Muy bien. Yo diría, veamos primero las cosas de salud pública que hacían. Yo no los estoy dando desde el punto de vista religioso, los estoy llevando como académicos, del punto de vista de salud pública. ¿Qué es lo que hacían ellos que los hacía diferentes? ¿Se fijaron? ¿Qué pasó cuando llegó la bomba esa biológica que les mandó el que estaba en el desierto? ¿Se acuerdan que les manda una persona con peste? Lo de confinamiento, doctora. ¿Qué hicieron? Confinamiento. Exacto. ¿Se fijaron cómo se prepararon? ¿Quién me quiere describir cómo se preparó la comunidad judía? ¿Se acuerdan? Cerraron las ventanas. Comenzaron a abastecer o... Exacto. De agua, ¿verdad, Pedro? Empezaron a abastecerse de fuentes de aguas limpias y se encuarentenaron, se aislaron, ¿verdad? Hicieron un aislamiento, se dieron cuenta de eso. Cómo actuaron los judíos. ¿Y cómo fue la intervención quirúrgica que le hicieron al ¿cómo se llama? Al barbero? Fue con ciertas medidas de bioseguridad. Ustedes saben que se hace lo mismo todavía en el siglo XXI, se raspa la córnea. ¿Verdad? Eso es lo que se hace, se raspa la córnea. Lo único nuevo que hay es que se ponen lentes. Y hay otro montón de cosas, pero eso es antiquísimo, la técnica. Y es de los judíos. Entonces, cuando hablamos de una moral cristiana, estamos hablando de algo que también tiene miles de años, no solo tiene 2000. Hay un antecedente, lo que pasa es que no queda tiempo en la materia de leerlo, pero está todo, por ejemplo, el libro de Levítico, donde habla de cómo manejar los aislamientos, de enterrar las heces. Si nosotros hubiéramos enterrado las heces, no tuviéramos contaminación del agua. Habla de cómo manejar algunas lesiones, ¿cómo se llaman? Dérmicas, y distingue entre tiña, distingue entre lepra, distingue entre otras cosas, da ciertas características con un lenguaje sencillo para una comunidad agrícola, como eran esa comunidad agrícola que estaba saliendo de un cautiverio del imperio más grande de que era Egipto en ese tiempo. O sea, tiene un contexto histórico, como se debe ver. Lo que pasa es que otra vez no disfrutamos esta lectura porque lo vemos un poco dogmático, pero si nos acercamos con ojos de historiadores y lo comparamos con la historia no bíblica, ustedes van a ver las cosas fascinantes que uno descubre, como un estudioso. Pero no solamente data de Levítico, sino que yo les hago aquí un planteamiento filosófico, fíjense. Preparar esta clase no es fácil, porque yo no tengo formación teológica. Preparar esta clase no es fácil, pero esta es no es la primera cohorte a que la doy y la he ido como desarrollando mejor cada año. Y yo me pregunto, bueno, entonces, ¿de dónde viene, realmente, de dónde viene mi concepción o mi cosmovisión que me permite abrazar o no un sistema ético? Entonces, me he dado cuenta
de estudiar estas cosas y de pensar, quizás no tengo nada que hacer, ¿verdad? Y estar pensando que depende de al menos estas preguntas, que se las quiero hacer a ustedes. Véanlas porque voy a volver a pantalla completa, pero si pueden apuntarlas por ahí, vean las preguntas. Y me las van a contestar. ¿Son ustedes evolucionistas naturistas? ¿Son ustedes evolucionistas teístas? Segunda posición. La tercera posición es evolucionista creacionista. Me van a decir por qué lo son y vamos a analizar qué implicaciones éticas tiene esto más que además de biológicas. Voy a dejar de compartir pantalla para que platiquemos de estas tres preguntas. A ver, vamos a entrarle en razón. ¿Quién me dice si son? Me dice, doctora, yo quiero explicar, yo soy evolucionista materialista. Chivo, dígame sus evidencias, ¿por qué? Doctora, yo soy evolucionista teísta. También, qué bien, cuénteme por qué. O yo soy creacionista. ¿Ok? ¿Quién me quiere decir? ¿En qué cree? En cuanto a su origen. Mira, aquí nos estamos poniendo filosóficos. ¿Y cuál es mi origen? Pues, a ver, ¿quién me quiere decir sin pena? Aquí nosotros, miren, aprovechen que este es el único espacio democrático que hay en El Salvador, esta clase. Este es territorio liberado, así que exprésense. ¿Quién me quiere decir qué piensa al respecto? A ver. A mi parecer, y de acuerdo a mi creencia, soy de la evolucionista creacionista. Ajá. Porque yo sí creo en la creación, en un ser superior que es Dios. Creo también en lo bueno y lo malo que se define desde la antigüedad también. Y creo que hay una fuerza superior a nosotros que es como quien nos lidera, por decirle así, quien nos rige y quien está al mando de todo esto, que es algo grandioso. Pero que va por eras. Pero es evolucionista, me decía usted. O sea, detrás de la evolución está Dios. ¿O es Sí. creacionista? Creacionista. Usted es creacionista. ¿Usted cree que el Señor nos formó en un periodo poco tiempo y creó al hombre tal como está? No ha evolucionado del mono. Que evolucionó del mono, no, pero que sí se han ido dando como cambios de acuerdo también a la mezcla de las razas, podría ser que se han ido. Qué interesante. ¿Sí? Mutación. También. Es una postura creacionista. Así es. Muy bien, Clelia, muy bien explicada. ¿Alguien tiene la misma postura de ella o tiene la contraria, evolucionista materialista, que es la de Darwin? A ver, Pedro, adelante. Fíjese que en mi caso, quizás no soy tan arraigado a una evolución como para decir soy específicamente más de esta o más creacionista, más teísta. Quizás creo que un poco de cada una. En el caso de Clelian, comparto la de ella, no en su totalidad, porque no me puedo arraigar a esa evolución, porque considero que sí, tenemos un ser supremo, alguien que definitivamente creó todo, pero no en el contexto como lo explica el libro de Génesis, porque como el Génesis es como una interpretación resumida de cómo se desencadenaron las situaciones. Considero de que eh, la situación de la creación, creo que, no sé, me mentalizo yo como Dios, como quien dice, o sea, no puedo crear todo así de la nada, porque tarde o temprano estos hipotes van a tener conciencia y se van a preguntar cómo es que se dio todo. Entonces, para llegar a esa situación, tuvo que ir de forma ordenada, creó procesos. Y lo que nosotros vemos nada más es el contexto final de esa creación como tal. No vemos el desenlace paso por paso, esa forma arquitectónica que él fue desarrollando y lógica a la vez, ¿verdad? Porque no Entiendo. todo se puede representar en una situación mágica de que badabum, se hizo el cielo y ya, como tal. O sea, usted es creacionista, pero cree que la narración
responde a una forma didáctica de explicárselo a una humanidad primitiva, digamos, algo así. Okay. Algo así. Ok, pero es creacionista, Pedro, sí. ¿Alguien es evolucionista al estilo del libro de la evolución de las especies de Darwin? ¿O lo han leído a Darwin? Me extrañaría porque primera vez que me salen dos creacionistas. Casi siempre los grupos son de ciencias naturales sobre todo, tienen un estudio de Darwin y todo y creen más en la evolución. ¿No hay nadie de ustedes que sea evolucionista? Evolucionista total, doctor, no, pero sí, creacionista, pero que posteriormente se ha ido creando a medida ha ido pasando los años, pues, o sea, no todo fue inmediatamente, en un día. Giovanni, ¿verdad? Es Giovanni, ¿verdad? Sí, yo soy, no puedo poner la cámara ahorita, pero la cuestión está de que se creó, hay una fuerza creadora, ¿verdad? Llámese Dios, o de las diferentes culturas que existen en el mundo. Llámese el arquitecto del universo para los masónicos, ¿verdad? Entonces, pero sí hay una fuerza creadora. Ahora, la creación no fue de un abrir y cerrar de los ojos, ¿verdad? Y de hecho se adopta a nuestro criterio como médicos, que vamos viendo cómo las bacterias van evolucionando hacia una multiresistencia y cómo el cuerpo también se va adaptando a los diferentes sistemas a medida van pasando los años. Entonces la lógica a mí me indica de que de que se ha ido dando la adaptación de las especies en base a su ambiente. Ok. Sí, las mutaciones tienen algo que ver, pero después de estas clases yo espero que al menos salgamos como más buscadores de evidencia. ¿Por qué creo en eso? Ahora, lo que me llama la atención es que todos tienen lo que se llama una cosmovisión teísta. O sea, hay un Dios por ahí, saber a dónde, pero hay una visión teísta. Porque esto es todo son posturas filosóficas. Todo le contesto a Raquel, no se preocupe, los que no puedan encender la cámara, yo entiendo. Y Clelian sí pueden hacer tríos, grupos de 3 también. Está bien, no había visto, perdonen el chat, pero está bueno que me escriban. Perfecto, vamos bien, vamos bien. Entonces, ¿por qué es importante esto? Quiero decirles que no están solos los que piensan en una cosa o en otra. Un evolucionista naturista o materialista es estrictamente el que cree como Darwin, ¿verdad? Que hay una evolución de las especies. Darwin es ateo, o sea, es que hay 3 cosmovisiones en la vida de filosófica. Teísta, como ustedes todos se han pronunciado, hay un Dios superior, hay un sumo, como decía San Agustín, el sumo bien, allá, Dios superior. 2, hay una cosmovisión que se llama panteísta, que nosotros en Occidente casi no la conocemos, que es que Dios está en toda la naturaleza, ya se está metiendo bastante. Fíjense que estos grupos conservacionistas ambientales, miren qué interesante, son más religiosos que nadie, porque los conservadores ambientales están protegiendo una naturaleza, los quesos que pelean con el calentamiento global y todas esas cosas, en realidad tienen una postura filosófica religiosa que se llama panteísmo, porque como no existe un Dios allá sentado, pero sí está en todo, está diluido en toda la naturaleza, entonces la debemos de cuidar porque ella nos cuida a nosotros, pero es una religión si ustedes lo ven, porque todo lo que se impone por la fuerza y todo es religión. Entonces, fíjense, la primera cosmovisión la teísta, que estamos hablando aquí que la compartimos, en Occidente casi todos son de cosmovisión teísta. No estoy diciendo cristiana, estoy diciendo teísta. Segundo, panteísta, que es de la India, que es de medio, que por ejemplo cuando los japoneses usted lee cuál es la religión que ellos tienen y le hablan de 10 millones de dioses, en realidad quiere decirle que es panteísta, o sea, la divinidad está diluida en todo. Por eso son tan respetuosos de la naturaleza humana. Fíjense qué interesante. Y la otra es la atea, la que yo no creo en nada, no hay una naturaleza, cuando yo muera, no hay un Dios, perdón, todo es vivo, lo que miro, lo que veo, lo que siento, lo que por los sentidos puedo constatar. Y cuando muera, como decía Sartre, como decía Nietzsche,
como decía, todo el movimiento existencialista, cuando yo muera, viene la nada, la aniquilación total. Entonces, como no hay un futuro de mi alma ni de nada, no trasciende, no que soy un animal, ese es el darwinismo, es ateo. Entonces, al morir, se muere la persona, ya no procreó ya nada, entonces viene la aniquilación total, que se llama posterior a la vida de una especie. Entonces, todas estas son cosas bien filosóficas, porque depende de cómo yo me conciba, así me comporto. Miren qué interesante, o sea que estas cosas no es que yo no haya preparado la clase, sino que es que el razonamiento de este tipo filosófico me lleva a pensar, bueno, entonces, ¿cuál es lo derivado? No solo biológico, sino que cuál es la derivación ética y moral de estas concepciones. Qué interesante. Vamos a ver por qué. Quiero que vean cuál es el curso de pensamiento que yo les traigo. Bueno, hemos dicho que la ética es la ciencia, y por eso me gusta representarla con este microscopio, que estudia la moral. Mientras que la moral es el objeto del estudio ético. Entonces, cuando decimos que hay personas que han abrazado el sistema ético cristiano, a esas personas las ponemos en el portaobjetos. ¿Qué es lo que ha pasado en el transcurso de estos 2000 años después de Cristo con esta gente que hemos puesto en el portaobjetos? Que nos ha quedado debiendo de su moral y de su conducta. Y por eso el sistema ético ha perdido la fuerza con la que ustedes van a volver a su pronunciación pura, a una audiencia original en un momento histórico, y van a ver realmente lo que él dijo. Pero claro, los pseudo seguidores, y me pongo yo ahí, que venimos después de esos 2000 años, hemos hecho que el sistema moral y ético, digamos que no tiene fuerza porque no lo vivimos. Miren, estas cosas a mí me recuerdan, yo estudié en un colegio de monjas en el Guadalupano, ¿verdad? Que en aquel tiempo era uno de los mejores colegios de chicas, hoy no sé, pero había una profesora de literatura, que era una erudita de literatura, que nos decía siempre poemas de Sor Juana, y nos decía, lo que pasa es que en la era de los cristianos estamos así, dice, como decía Sor Juana. En la época de las bárbaras naciones, de las cruces colgaban los ladrones. Más ahora, en el siglo de las luces, del cuello del ladrón cuelgan las cruces. Entonces, siendo esa situación, describe para mí la actualidad del sistema ético cristiano, ¿verdad? Y por eso es que nosotros cuando decimos nos vamos a hablar del sistema ético cristiano, creemos que vamos a hablar de posturas farisaicas, mentirosas, que decimos yo creo en esto, pero que en la práctica, en el día a día, no lo aplico. Y por eso es que estas cosas no tienen fuerza. Es más, yo tengo que decirles algo. Lo que una persona cree sobre su origen afecta todo lo que la persona cree y es. Miren, ya vamos a entrar, esta unidad 3 tiene 2 sábados, hoy y el otro, el 31. Y después el primer sábado de noviembre vamos a ver derechos humanos. Y ustedes van a ver que los derechos humanos fueron dictados para darle protección a la dignidad humana. Pero si hay un sistema ético que define la dignidad humana en su más alta expresión, es el cristianismo. Porque usted, para poder entender que la dignidad humana tiene valor, es dotada de la más alta expresión, que es que somos la imagen y la semejanza de Dios. O sea, ningún sistema ético le dice eso. El hedonismo dice, vivamos y comamos, o como les decía yo, a traducción salvadoreña, todo lo comido y lo bailado nos vamos a llevar. Entonces, vivamos tranquilamente. Voy a dejar de proyectar un rato para que platiquemos de otra cosa. Los griegos decían, bueno, ustedes se acuerdan cómo se concebía, cómo se llama el lugar de los muertos de los griegos. A ver, ¿quién sabe? ¿Cómo se llama? Se llama Hades. Hades. Se llama Hades. Exacto. ¿Y cómo se llamaba? ¿Qué era la estructura que tenían que pasar para pasar al Hades? ¿Cómo se llama? Tenían que pasar con el barquero. Ajá, el río del Eteo.
que es el río del olvido. ¿Qué quiere decir esta analogía griega? Miren qué interesante esto. Para los griegos creían que una persona debía vivir de manera virtuosa bajo todos los sistemas éticos que ya estudiamos para ser recordado. Porque si esa persona no dejaba un legado, cruzaba, como bien dice Imar, lo llegaba a traer el barquero y cruzaba el río del olvido. O sea, usted pasaba a la posteridad por su legado. Miren qué interesante. Pero no creían realmente en la vida eterna, sino que creen que su nombre, su recuerdo perdura, pero no creen que el alma es eterna. Ustedes han visto esta película que yo vi hoy en la cuarentena, Coco. ¿Han visto la película Coco? Y la vieron con ojos filosóficos. Bueno, mi hija dice, mamá, todo lo ves como cineforum. ¿Entendieron la fiesta de los muertos qué es? ¿Qué le pasaba al papá de Coco? ¿Por qué se estaba desintegrando cuando ya estaban allá los muertos pasan en un bailongo, ¿verdad? Vienen a echarse sus tequilas y toda la cosa, su pan de muertitos y todo. Pero es una concepción, fíjense que es casi griega. Esto se llaman analogías culturales, que de alguna manera están en varias culturas sin que hayan tenido contacto, porque los mayas y los pipiles y los mexicas no tuvieron, que yo sepa, ningún contacto con los griegos, ¿verdad? Sino que han tenido a través de la embajada de Grecia ahorita, pero de ahí no tuvieron ninguna. Entonces, pero se dan cuenta que como no estaba la foto en el altar, ¿qué le estaba pasando al muerto? A ver, Lo estaban olvidando. Lo estaban olvidando. ¿Y no les parece que es el mismo concepto griego? Yo no había visto Coco hasta este año y me puse a pensar en lo del Leteo y todo eso y del Hades y cómo, o sea que tampoco esta cultura cree en la eternidad del alma, que es la propuesta del sistema ético. Vuelvo a compartir. Entonces, sí tiene importancia lo que yo creo con respecto a quién me creó, porque si yo soy evolucionista, materialista, entonces a mí lo que me queda no es más que dejar un legado para que se acuerden de mí, o que me pongan la foto en el altar de muertos y todos los años se acuerden de mí, porque no hay más. Porque en realidad después de lo que hay de esta vida es la aniquilación, como decían los existencialistas del ilustrismo. Hola. Como decían los ilusionistas del ilustrismo. Imagínense de lo que estamos hablando. Entonces no eran tan ilustres, ¿verdad? Si piensan como las culturas más básicas, descendientes de los mexicas y de los aztecas. Miren qué tremendo cuando uno empieza a ver que la cognición humana, lejos de dotarnos de una verdadera dignidad, nos aleja de ella. No sé si me van siguiendo con el planteamiento que les voy haciendo. Entonces, lo que una persona cree sobre su origen afecta todos los demás que cree. Cuando yo creo que me ha hecho un Dios supremo, entonces me dota de una dignidad humana que yo soy un alma inmortal, en el sentido de que lo que haga tiene repercusiones eternas. Eso es lo que dice el cristianismo. ¿Ok? Entonces, y le voy a pedir a Clelia, voy a dar algunos nombres aquí. Le voy a pedir a Clelia que me busque en Google quién es Thomas Carlyle, en Wikipedia, específicamente para que no se vayan a otra parte. ¿Quién es Thomas Carlyle? Le voy a pedir a Pedro Luis que me busque, bueno, a Carlos Darwin lo conocemos bien, que me busque a Stephen J. Gould. Mire cómo está escrito. Vamos a buscar a varios, se los voy a repartir. Y cuando yo les diga, me explican quiénes son, breve. O sea, me explican qué hicieron, y que en 2 líneas. Le voy a pedir vamos a ver a quién tengo aquí. Le vamos a pedir a Ingmar que me busque a Blas Pascal. Le voy a pedir a Jimmy que me busque a Johannes Kepler. Johannes Kepler, puede estar escrito como Kepler o como Koepler. Puede ser que ya los conozcan, ¿verdad? Le voy a pedir a Fernando que me busque a Isaac Newton, también conocido de todos, Isaac Newton. Le voy a pedir a Regina que me busque a Michael Faraday. Michael Faraday. En Wikipedia para que no salgan otras cosas. Le voy a pedir a Isabel que me busque a Francis Bacon.
Le voy a pedir a Ana María, bueno, hasta ahí llegamos. Ya no llegamos a Ana María, ok. Me buscan esas personalidades y vamos a ver qué aporte dejaron en cuanto al tema que nos estaba ocupando este día. Bueno, entonces, lo que nosotros creemos de lo que es la naturaleza humana, van a ver ustedes cómo va a tener implicaciones en el siguiente tema, que es los derechos humanos, y en el tema que nos va a ocupar en la unidad 4, que es la aplicación de la ética a la bioética en medicina. Y ahí vamos a ver todo el tema de la muerte digna, de la despenalización del aborto, de la eutanasia, del ensañamiento médico, de la calidad de vida. Entonces, eso depende de lo que yo creo de las personas. Porque si yo lo que creo es que en el vientre de una mujer lo que hay es un poco de células como las que hay en el vientre de un orangután o en el vientre de un perrito, entonces, ¿qué sentido tiene? No es una persona. Pero si lo que yo creo es que fuimos creados conforme a la imagen de Dios, entonces la dignidad que este sistema ético dota a la persona, me da a mí también una dignidad como cuidador de la vida humana que soy, como trabajador de salud. Entonces, esto es una cosa que va más allá de una religión o de una universidad que tiene una inspiración. Esto tiene que ver con mi acción diaria. Por eso estoy tan convencida que aunque me entregan un programa, ¿verdad? No lo hago yo, que esta unidad es importante, sobre todo verla en un lugar donde decimos que nuestro sello profesional es la excelencia académica con valores cristianos. Pero no como los cristianos del poema de Sor Juana, ¿verdad? Sino como lo que se nos va a presentar por el mismo diseñador del sistema, ¿verdad? Que es Jesús. Entonces, Thomas Carlyle, del que ya me va a contar Clelia quién es, decía que el hombre no es más que un omnívoro que viste pantalones. O sea, él nos está diciendo, momento, solo somos una especie animal. Esto no solo lo decía él, también Platón dijo en algún momento que el hombre era un bípedo implume. O sea, casi como un gallo, pero que no tenemos pluma. Eso decía Platón. O sea, esto no es tan nuevo de Thomas Carlyle. ¿Quién es Thomas Carlyle, Clelia? Brevemente. Hola. Acá dice que fue un filósofo, historiador, traductor, matemático, crítico social y ensayista escocés. Fue catedrático y luego rector de la Universidad de Edimburgo. También me llama la atención que dice que él fue cristiano, pero perdió la fe mientras asistía a la Universidad de Edimburgo y luego adoptó una forma de diezmo y decía que, bueno. Con eso creo que es suficiente, Clelia, por el tiempo. Muchas gracias. Súper bien hecho el resumen. Súper bien hecho. Es decir, ahorita vamos a ver grandes pensadores. Unos por el lado de que no tienen fe y otros por el lado que sí. ¿Dónde perdió Tomás Carlyle la fe? En la universidad. Donde se hace cualquier tipo de fechoría, ¿verdad? Ya vimos la regresión ética, ¿verdad? De la primera lectura. Ok, entonces él decía, el hombre no es más que un omnívoro que viste pantalón. Carlos Darwin, de todos conocido, el hombre es el animal más eficiente que ha salido de la Tierra. Es que el gran planteamiento de Carlos Darwin es decir que somos animales. Esa es la gran propuesta. Ahora, yo les voy a decir una cosa, compañeros, y dejo de compartir un ratito para verles sus caritas. ¿Qué requiere más fe? ¿O qué requiere fe? ¿Ser creacionista o ser evolucionista? A ver, tomen la palabra, que esto es bien interesante. Es como que estuviéramos en un cafetín hablando de París. Doctora, yo considero que ambas, fíjese. Y porque, bueno, que una cosa se complementa con la otra. Si bien es cierto, la religión pues discrepa bastante con la ciencia, pero en realidad hay mucha ciencia dentro de la religión. Entonces, la teoría evolucionista, si bien es cierto, es ciencia, pero no sé, creo de que también hay un componente espiritual detrás de todo eso, ¿verdad? Y que es el complemento de la creacionista. Entonces, por eso es que yo considero de que lo ideal es que ambas se complementen, ¿verdad? O sea, ni una es totalmente absoluta,
ni viceversa, ¿verdad? Entonces Bueno, ahí aquí hay depende la aquí hay postura. varios paradigmas, y yo sé que son paradigmas culturales, que usted no se ha puesto a leer, y eso es lo que nos pasa, que nosotros creemos muchas cosas como de que las creemos, pero que no tenemos una construcción sobre la base de evidencia. Y bien interesante, él dice varias cosas. La pregunta era, ¿quién requiere fe? Y él dice ambas. ¿Sí? Ya se dieron cuenta que se llama teoría de la evolución. ¿Por qué se llama teoría de la evolución y por qué no se llama la ciencia de la química? La ciencia Porque no de la es algo que está totalmente así comprobado. Por eso es No es teoría. algo comprobado, es una teoría, es una línea de pensamiento. No es ciencia pura, exacto, Ingmar. Entonces, ¿qué requiere fe? Las dos. ¿Y dónde está el eslabón perdido? Nunca se halló. ¿Por qué las especies tienen más de 10 tienen millones de años de no ver de no ver cambios de una especie a otra? O sea, hay una serie de argumentos científicos en contra de la evolución. Entonces, ambas requieren fe. También el creacionismo requiere fe porque no estuvimos ahí y la evolución tampoco. Porque por ver por las observaciones que hizo Darwin en 1800, inicios de 1800, siglo XIX, hace 2 siglos ya, nunca se concretaron y por eso se sigue hablando de teoría. Ahora, les voy a demostrar, o van a ver ustedes como varios científicos ocupan ambas posiciones para que ustedes elijan la de ustedes, ¿verdad? Porque como siempre digo, yo aquí no los estoy adoctrinando, sino que mostrándoles qué es lo que hay. Entonces, este es Darwin. Luego, un autor anónimo dice algo bien interesante. Dice, el hombre es un habitante de una corteza delgada sobre una masa despegada e insignificante de materia, perteneciendo a uno de los millones de estrellas entre los millones de universos aislados. Un anónimo, pero esta expresión se oye medio científica, ¿verdad? Somos más, casi como la canción aquella de Dust in the Wind. Bueno, es la propuesta de Forrest Gump de la película. Sigo yo con mi fórum. Esa es la propuesta de Forrest Gump. ¿Cuál es el personaje inanimado que anda por todos lados en la película? ¿Se acuerdan? Sale Una hoja. No es una hoja, es una pluma. Pero Una muy, pluma. Fernando. ¿Y qué quiere decir esa pluma? ¿Qué quiere decir? Quiere decir, ¿Podría referirse a la espiritualidad? No. No. Se refiere a la falta de sentido de la vida. Es que a Forrest Gump las cosas le pasan de suerte. Se limpia la cara y queda la carita feliz y se hace millonario el de la carita feliz. Corre, él tiene polio, chiquito. Corre porque la niña le dice, corre, Forrest, corre, para que los hipotes que le hacían bullying. O sea, a Forrest Gump las cosas le pasan por accidente. Esa es la propuesta de la filosofía de la existencia. Se dan cuenta que Hollywood no hace las cosas de manera ingenua. Entonces, esta cultura nos adoctrina. Entonces, quiere decir que no hay un sentido en la vida. Eso quiere decir la película. Y él, bueno, tiene fotos con Henry Ford, con Kennedy, con todo el mundo. Él es un héroe en la guerra mundial, en la Vietnam. Compra el barquero de camarones, pero la propuesta es que todo sucede sin propósito. Él es una pluma al viento. ¿Saben ustedes que eso es lo que decían Nietzsche y Sartre? No sé si vamos, o sea, ¿qué vamos a comprar como definición de la naturaleza humana? Ok. Todavía no hemos hablado del sistema ético cristiano. A mí me parece que esto es lo que lo introduce. Vamos en la parte introductoria. Entonces, Stephen Jay Gould, ¿qué decía? Decía, por todo, menos el último momento del tiempo de la Tierra. Y este hecho hace que nuestra aparición parezca más a una idea accidental que la culminación de un plan prefigurado. O sea, esto que dice él es lo que está detrás de la cultura moderna y detrás de esta propuesta, por ejemplo, de Forrest Gump y de muchos filósofos. ¿Quién tiene a Stephen Jay Gould que me cuente quién es? Fernando, adelante. Yo, doctor. Adelante.
Stephen fue un paleontólogo estadounidense, biólogo evolutivo e historiador de la ciencia, y también fue uno de los escritores más influyentes y leídos de la ciencia popular. La mayor contribución que él pudo hacer es que ayudó a la ciencia de la teoría del equilibrio puntuado, la cual significa o propone que la mayoría de la evolución está marcada por largos periodos de estabilidad evolutiva, que está marcada por casos raros de la evolución de ramificación. Gracias, perfectamente resumido. Pero ya vieron que dice que es una teoría lo que él ha planteado, o sea, alguna manera de explicar los saltos evolutivos porque realmente no se han comprobado. Ahora, estas son personas de mentalidad exagerada, ¿verdad? Pero como él eso cree, eso vive. ¿Ok? El darwinismo ha demostrado que un propósito más elevado es solo una ilusión y que el universo de lo que se compone son de genes egoístas, ¿verdad? O sea, nosotros actuamos lo que se llama en psicología por determinismo. Hacemos lo que nuestros genes nos indican. Y ahí viene toda esa teoría, por ejemplo, la del hombroso, del criminal nato, ¿verdad? Viene por ejemplo, cuando ustedes ven programas de que fue chiquito y lo violaron chiquito y la mamá lo abandonó y pasaba escondido, entonces no le queda otra más que ser asesino en serie. Eso se llama determinismo y eso no tiene nada que ver con el sistema ético cristiano. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué, porque el sistema ético cristiano plantea que nosotros tenemos la capacidad de elegir. Aunque yo haya sido maltratado, violado en mi adolescencia, chiquito, yo tengo la decisión de decir, me porto como un asesino en serie porque no me queda otra, o no. O me engrandezco y actúo de una manera superior a mis circunstancias, por encima de mis circunstancias. Ese es el planteamiento filosófico del cristianismo. En cambio, el determinismo materialista dice, no, nosotros lo que tenemos son genes egoístas. En consecuencia, algunas personas van a hacer daño, otros van a tener suerte fuerte y no encontrarás ninguna razón aparente. Miren, esto es más dogmático que cualquier postura del verdadero cristianismo, porque yo no estoy hablando aquí de posturas de iglesias como organizaciones. ¿Verdad? Entonces, pero la postura del cristianismo es esa, es contraria a eso. Ok. Miren este otro filósofo que les traigo aquí, un taxista de Nueva York. Pero lo que dice, lo dicen muchos profesionales. Miren lo que dice. Estamos aquí para morir, solo para vivir y para morir. Vivo de manejar un taxi, a veces salgo a pasear, a pescar, saco a pasear a mi novia, pago impuestos, leo un poquito y entonces me preparo para caer muerto. La vida es una gran farsa, a nadie le importa. La gente solo se preocupa por una cosa, eso es el dinero. Nos hemos preocupado o convertido en un animal arrinconado, luchando por la supervivencia. La vida no es nada. Ustedes están bien jóvenes y quizás nunca han tenido un momento de desilusión, que uno dice, bueno, ¿y yo qué hago? ¿Trabajo? ¿Como? ¿Me duermo? ¿Vuelvo a trabajar? ¿Como? ¿Duermo? Y resetear, y todos los días lo mismo. ¿Ves? Ah, bueno, hoy le hemos agregado la clase de ética el sábado a las 8:40. Pero, ¿a qué me lleva eso? O sea, ¿para qué vivo? Para pagar los recibos del agua, luz, teléfono, para, no sé. Entonces, eso también es una pregunta, pero mire, eso me dio risa cuando lo encontré porque es un taxista, pero así pensamos. Y yo, ¿para qué vivo? Entonces, mucha gente le dice a uno, platique con la gente de los hospitales, de las unidades de salud, de su trabajo, y así pensamos. Y yo, mire, ya viene la Navidad. Gracias a Dios, ¿verdad? Vamos a bailar, vamos a comer. Somos o existencialistas o hedonistas. Entonces, todos estos que hemos leído concluyen y dicen que solo científicos y letrados creen que existimos para un propósito más elevado. Los letrados en ciencia, y esto ustedes lo ven y lo oyen, y es una creencia que se ha filtrado en la conciencia de la comunitaria. Los letrados en ciencia saben que no hay razón por la que existimos. Simplemente lo hacemos como un accidente de la historia. Eso es lo que piensa la humanidad entera. O sea, una persona de fe
no puede ser un científico razonable. Vamos a ver algunos científicos iletrados que estudiaron precisamente porque tenían una gran fe. Y vemos al primero, Blaise Pascal. Blaise Pascal decía, al centro de cada ser humano existe un vacío con la forma de Dios que solo puede ser lleno por Jesucristo. No es un pastor el que lo está diciendo, es Blaise Pascal. ¿A quién le tocó resumirme quién es Blaise Pascal? También. Adelante. Bueno, Blaise Pascal era un francés que nació en el siglo XVI en Francia. Tuvo una muerte prematura a los 39 años por cáncer de estómago. Él era un matemático, teólogo, católico, filósofo y escritor francés. Su religión era el catolicismo y el jansenismo, que eso del jansenismo se basa en no le demos importancia a la parte religiosa, no, veamos el aporte científico. Lo que él hizo fue, y quiero ver, investigaba sobre los fluidos y la aclaración de conceptos tales como la presión y vacío. Y después de eso se dedicó a la experiencia religiosa profunda en 1964. Pero ustedes saben quién es Blaise Pascal, ¿verdad? Porque me queda corto lo que me ha buscado, Fernando, sobre todo el aporte científico de Blaise Pascal, que él hizo toda la teoría de los fluidos, del vapor, de los líquidos, o sea, toda la teoría de la física de los fluidos se la debemos a Blaise Pascal y no ha cambiado desde que él lo aportó. Sí, doctora, aquí dice que su tema central es la paradójica naturaleza humana y la debilidad del hombre. No, en la parte central de él, Fernando, lo busco en Wikipedia, Fernando. Sí. Es que ahí está todo el aporte científico de Blaise Pascal. Pero bueno, entonces eso es lo que él hizo. Lástima, ¿verdad? Yo espero que lo recuerden de la escuela, a Blaise Pascal, porque lo estudiamos. Toda la filosofía de los líquidos, de los vapores, de los volúmenes, se debe a Blaise Pascal. Luego tenemos a Johannes Kepler. Por favor, céntrense, porque uno para poder investigar también tiene que tener habilidades, ¿verdad? En la parte del aporte científico, eso es lo que les he solicitado. Johannes Kepler dice, yo creo solo y exclusivamente en el servicio de Jesucristo. Solo en él hay refugio y paz. Porque Blaise Pascal se dedicó a eso antes de morir. En realidad él fue un científico, no fue un cura. Veamos qué hizo Johannes Kepler. Buenos días. Hola. Kepler, hola, buenos días. Kepler, pues, fue un científico, matemático, astrónomo de origen alemán. Él desde pequeño, pues, según lo que estaba revisando acá, creció en el seno de una familia protestante. Sus padres y abuelos habían sido inclusive sacerdotes y pastores de una iglesia, luego se volvieron protestantes. Él de pequeño sufrió de muchas enfermedades, tenía un hermano con epilepsia. El aporte científico. Él inclusive tuvo viruela. Él cuando llegó a la universidad empezó a estudiar ética, según lo que estaba revisando, matemática, teología. Pero el aporte científico. El profesor de matemática, al ver la gran capacidad matemática de él, lo introdujo en la astronomía, de donde le dejó como descendencia los aportes. Vaya, el movimiento de los planetas, exacto, se lo debemos a Johannes Kepler. El estudio de los movimientos de los planetas se lo debemos a, no buscaron en Wikipedia. Sí, sí. Busque ahí donde dice él siguió la teoría de Copérnico, ¿sí? Que creía que el Sol era el centro del universo, Claro. que era contrapuesta a la teoría de Ptolomeo, de la teoría geocéntrica. Que había abordado la religión. La religión se había quedado con la postura de Ptolomeo de que era el centro, y Johannes Kepler describió, compañeros, el movimiento de los planetas del sistema solar. ¿Verdad? Vaya, van a enfocarse en la parte del aporte científico. Muy bien. Isaac Newton, bueno, lo deberíamos decir de memoria, ¿cuáles son sus aportes? ¿A quién le tocó Isaac Newton? A mí, doctor. A ver. Matemático, físico, astrónomo, teólogo y filósofo inglés, que su mayor aporte, pues, ese fue la teoría de la gravitación universal. Sí. Y él fue figura clave de la revolución científica también y sentó la base de la mecánica clásica, que todavía se ve. Pero todavía usted sabe las 3 leyes de Newton, ¿verdad? ¿Cuál es la primera ley de Newton?
todo lo que sube tiende a bajar. Ajá, la segunda. Causa y efecto, si no me equivoco. Toda acción tiene una reacción. Y la tercera, Tercera, reacción, reacción. La segunda no me acuerdo. creo que todo tiende a la entropía, ¿verdad? No me acuerdo. Pero bueno, tenemos Isaac Newton, vea que fue el que le cayó la, que se cuenta, yo no sé si es verdad, que le cayó la manzana y que se puso a pensar en la vida. ¿Hola? Sí, Ya, sí se acuerda, ok. Y él decía, se me olvidó, y él decía la frase que me quedó oscuro, este hermoso sistema solar con los planetas y cometas puede solamente proceder del conocimiento y dominio de un poderoso ser inteligente. O sea, gente de ciencia que de verdad propuso cosas que todavía son válidas, igual a los primeros que vimos, igual a los primeros que vimos, tienen esa postura. O sea, hay hombres de ciencia en los dos extremos, ¿verdad? Pero hay muchísimos hombres de ciencia que a través de la ciencia han comprobado que no queda otra cosa más que creer en un creador. Michael Faraday, ¿a quién le tocó? A mí, doctora. Sí, Michael Faraday es uno de los científicos británicos más conocidos. Su aporte pues, fue el descubrimiento del estudio del electromagnetismo y la electroquímica. Exacto. También fue una persona con profunda fe religiosa en el contexto de la cosmovisión cristiana. Exacto, exacto. Entonces, yo no sé por qué pensar que están reñidas. En realidad es una falacia. Es una falacia. Una falacia es un término de lógica en el cual, como usted pone una premisa falsa, las deducciones posteriores son falsas. Entonces, no es verdad que para ser una persona de ciencia, usted tiene que ser una persona que no tenga fe. Aquí creo que con todos ellos, y vamos a terminar con Francis Bacon, votamos la teoría esta. ¿Quién me quiere, por favor, leer qué encontró de Francis Bacon? Yo, doctora. Ok. Francis Bacon, filósofo, político, abogado y escritor inglés, padre del empirismo filosófico y científico. Entendido el empirismo como la teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia, especialmente la percepción sensorial. Exacto. Cuando decimos empírico en nuestro lenguaje, se ha distorsionado tanta la etimología de la palabra que creemos que empírico es alguien que no sabe, es alguien que hace las cosas así. No, empírico es la base del método científico porque está basado en la experiencia y la observación. Y él es una de las personas que construyó las bases de la ciencia, ¿verdad? Entonces, este es Francis Bacon. Bueno, compañeros, son las 9:51. Les voy a dar hasta las 10 para que se levanten, estiren las piernitas y regresamos a terminar la clase, por favor. Voy a dejar de compartir y también voy a dejar de grabar para que por favor estiren las piernas y tomen una agüita o algo y regresamos a las 10 en punto. Voy a empezar a grabar y a compartirles pantalla nuevamente. Bueno, entonces hasta aquí. Espérenme que se hizo. Permítanme. Hasta aquí hemos construido este conocimiento en relación a una introducción a la unidad 3, que es el sistema ético cristiano. Y entonces estamos proponiendo como la postura, que el argumento que les he traído hasta este momento es que la postura, que la ética, que la razón está reñida con la fe, no es una falacia, no está reñida. No está reñida, al contrario, hay igual cantidad de científicos ateos como igual cantidad de científicos cristianos, teístas, porque también hay judíos, teístas o cristianos, ya sean católicos o protestantes, que se han dado color de que han abrazado el sistema ético cristiano. O sea que es una primera paradigma votado. Porque yo sé que todos, que eso es una cosa que se repite, a veces no se te repite, y como decía Marx, repite y repite una mentira y la creerás. Entonces, no es verdad que está reñido. Al contrario, hay grandes ilustres, como los que hemos visto, de mayor trascendencia, que son cristianos. Ok, pero ¿por qué los traigo desde el tema de la creación? ¿Por qué los traigo desde ahí? Bueno, los traigo desde ahí porque vamos ahora a hacer una comparación y vamos, como les digo, lo que la persona piensa, la persona humana piensa de sus orígenes
y de su propósito tiene mucho que ver con la dignidad humana y con mi comportamiento axiológico, con mi comportamiento moral y ético, mientras yo paseo por esta tierra, ¿verdad? Y entonces, la propuesta mía en cómo vamos haciendo esta introducción a la ética cristiana es ver que si hay un sistema ético que dota al hombre, al andros, al género humano, de dignidad, es el sistema ético cristiano, porque ninguno le dice, de toda la línea de tiempo que ustedes me hicieron en el primer registro, ninguno le dice que la naturaleza humana es la imagen y semejanza de Dios. El único que se lo dice es el sistema ético del creacionismo. Entonces, les he dejado aquí un cuadro sinóptico que les he elaborado para contraponer lo que dice la evolución materialista y lo que dice la perspectiva cristiana. La evolución materialista dice que la realidad definitiva es una cuestión impersonal. Es decir, esta realidad es algo impersonal. Y la perspectiva cristiana dice, la realidad definitiva es la existencia de un Dios infinito, personal, o sea, que tiene una relación con las personas individuales, y amoroso, que creó al hombre con propósito y libertad de decidir entre el bien y el mal. Es más determinista, fíjense, el materialismo, que el materialismo le dice, no, es que usted se va a comportar como sus genes o como su constructo social. Eso es más determinista que la libertad de elegir. Otra cosa que les quiero plantear es que no existe Dios alguno para la evolución materialista. El universo fue creado al azar sin propósito alguno. O sea, hubo un Big Bang, ¿verdad? Lo que dice Stephen Hawking, o ya Stephen Hawking está comprobando de manera empírica si lo que él decía era verdad o no, porque ya se encontró con el creador, ¿verdad? Se murió. Y todos vamos a llegar a un momento en que vamos a decir, ah, me equivoqué de teoría. Ojalá que no nos toque. Entonces, no existe Dios alguno, sino que fue creado por un Big Bang. De alguna manera, todo se confabuló y llegó el momento en que el carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno se unió, formó algo vivo ahí, en un agua asquerosa, y entonces se volvió todo a confabular y entonces nació el primer organismo vivo. Eso es lo que piensa el materialismo. Si ustedes lo ven, yo se los he descrito de una manera sarcástica, pero por la manera más elegante que lo describan, eso es lo que dice el evolucionismo. En cambio, el cristiano cree, al contrario, que es un Dios, que hay un diseño, lo que se llama ahora, y por favor búsquenlo si quieren, googleenlo, el diseño inteligente. De eso están hablando los científicos ahora. Científicos como el doctor Francis Collins. A ver, le vamos a regalar un punto al que me diga quién es Francis Collins. ¿Quién es Francis Collins? ¿Quién sabe? Francis Collins es el director del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, de quien Obama dijo que era el científico vivo más importante de Estados Unidos. Él lo dijo Obama cuando era presidente, y lo puso de conductor o director del proyecto Genoma Humano. Y es un hombre creyente. Y él no cree en el Big Bang, les cuento, sino que ellos hablan, hay toda una línea de investigadores científicos del más alto nivel, les estoy hablando del conductor del proyecto Genoma Humano, que creen en lo que se llama el diseño inteligente. Es una propuesta científica, porque no se puede explicar realmente que esto haya sucedido al azar. O sea que los que creen en una sucesión al azar de eventos tienen más fe que aquellos que creen que hay un diseñador inteligente. Se puede hacer lo que se requiere. El punto es este, que si el ser humano para la evolución materialista es el producto del tiempo impersonal, el azar más la materia como resultado, entonces no hay trascendencia eterna, no hay significado. Entonces podemos cruzar el mar leteo, como los griegos, y pasar al olvido sin ningún problema porque no hay nada después. O como la película Coco, que reúne la propuesta de los mexicas, los aztecas, de que si a nadie lo recuerda, entonces usted pasa al olvido
y a lo que se llama lo que los filósofos llaman la aniquilación total, o sea, no hay nada después. Pero el cristianismo cree que el ser humano es amado por el Dios que lo creó, a su imagen y semejanza, entonces tiene un valor eterno, una dignidad, pues le ha sido conferida por Dios desde su creación. Entonces nosotros no podemos matar a ese grupo de células que le llamamos cigoto, ni podemos matar a ese grupo de células envejecidas que es un humano a los 98 años, ¿verdad? Y todo el tema de la eutanasia en medio de uno y otro. Entonces la propuesta que hace el cristianismo tiene un gran sentido. Es más, yo no entendería cómo una persona que no profesa una cosmovisión teísta pueda respetar a otro humano. No entiendo por qué lo respeta. Si nosotros nos respetamos entre sí por la condición de la naturaleza humana y de la dignidad humana. Entonces yo no entendería por qué alguien con una visión no teísta, o sea, atea, pueda respetar. Ahora ustedes van a entender por qué las vacas son tan importantes en la India y los niños no comen, pero ustedes pueden ver, no sé si han visto imágenes terribles de platos de leche donde hay un montón de ratas que están comiendo y se les permite y el niño está con... ¿Por qué? Porque ellos creen en una cosmovisión panteísta, donde la divinidad está diluida en toda la naturaleza. Entonces la rata tiene igual o más valor que un hombre y que una niña. Entonces ahora se entiende, ¿verdad? ¿De dónde viene esa concepción? Uno dice, son locos. No, no son locos. Es su forma, es su cosmovisión con la que han sido criados, ¿verdad? Entonces, para el ateísmo o la evolución materialista, este concepto de que el hombre pues no tiene significado también nos lleva a otro punto que Clelia lo mencionó desde su primera intervención. Entonces no hay juez. Cuando decimos alguien ahí arriba, estamos diciendo no hay juez que me juzgue. Entonces yo puedo decir que la pederastía o la pedofilia es una preferencia sexual. ¿Y quién me juzga? Pues si son mis deseos, mi búsqueda de placer, de comodidad, mis valores adecuados a la cultura y al momento, los que me van a llevar a una satisfacción como género humano. Entonces yo puedo admitir cualquier tipo de cambio de ese tipo. ¿Por qué no? Pero claro, si hay un juez creador que me hizo su imagen y semejanza y que me va a pedir cuentas, entonces yo trato a las personas como con valor, como un prójimo. Entonces me puedo yo deshacer de lo mío para dárselo a los demás. Entonces puedo vivir valores de carácter sacrificial. Si no, no tiene sentido. Entonces, la moralidad en la evolución materialista es definida por la perspectiva de cada quien. Es relativa. Cada persona en su propia autoridad moral según su propia perspectiva. Entonces, está bien que se hagan las cosas que se quieran hacer. Entonces, no sé por qué combatimos a ISIS. Dejémoslo que entre. ¿Verdad? Y eso si no andan con historias, eso es descabeza. Ellos no andan con tolerancias. Miren lo que acaba de pasar en Francia. ¿Se dieron cuenta de la noticia que pasó en Francia esta semana? ¿Sí saben por qué está de luto París? ¿Quién me quiere contar por qué está de luto París? ¿Quién lo leyó? Porque ISIS decapitó a un profesor de bachillerato, porque les estaba hablando de la tolerancia que caracteriza a la cultura francesa, y les estaba hablando de la libertad de expresión, y les puso una caricatura de Mahoma. Y entonces muchos muchachos lo publicaron en las redes, y algunos padres de ellos que tenían contactos con grupos extremistas que han entrado a Europa, lo decapitaron al profesor. Por eso yo me cuido aquí de lo que grabo, porque no vaya a ser. O sea, ¿cuál libertad de expresión en Europa? Europa, la ciudad de las luces en Francia, ¿verdad? Donde nació el existencialismo y todo lo que estamos hablando. Donde está el Instituto Pasteur. Entonces, como que sí tiene sentido estas posturas filosóficas de las que estamos hablando. Entonces, no hay un juez, no hay nada. Esa es una religión extrema que permite, bueno, la moralidad de ellos es ese guerrerismo, ¿verdad? Entonces, bueno,
Entonces la vida después de la muerte trae para el materialismo la aniquilación total. Y el otro tema que no vamos a tocar ahora, pero sería estas posturas religiosas enfermizas, que la muerte tiene un sentido como el del caso de los extremas, de estas posturas musulmanas extremas. En cambio, en el cristianismo, la moralidad es definida por Dios. Él es el que dice esto es bueno y esto es malo. Él dijo los 10 mandamientos. Esa es la primera, ese es un sistema ético. De ese deriva el cristianismo, de ese sistema ético. Porque ustedes van a leer estos tres capítulos que contienen el Sermón del Monte, y entonces van a ver ahí todo lo que les dijo y cómo hay cosas que él no dice, no, yo no solo les digo que amen a sus amigos, sino que yo les digo amen incluso a sus enemigos. O sea, el sistema ético cristiano le da todavía mayor dignidad a la persona humana. Entonces, y considera la vida después de la muerte. O sea, damos cuentas, porque como hay un destino después, no vamos a atravesar el río del olvido. No vamos a atravesar al Eteo. Ni es necesario que haya un altar, ¿verdad?, donde haya nuestra foto, y si no la ponen, híjole, nos va a pasar lo de lo que piensan los mexicas, lo que piensan los descendientes de los mexicas. Nosotros no pensamos así, aunque ya viene el 2 de noviembre, ¿verdad? Qué oportuno. Pero ¿por qué se enflora, pues? ¿Por qué se mantiene? Porque hay un concepto de que si no se mantiene la memoria, se pasa al olvido, pero esa no es la propuesta cristiana. La propuesta cristiana es una vida de verdad, eterna. Entonces, lo que se hace aquí con lo que nos han dado tiene mucho sentido, que es lo que hacemos con la gestión de nuestra vida. La doctora Montiel, de la Autónoma de México, ¿se acuerdan que la he estado citando mucho y les he comentado que recibí mi certificación el año pasado? Dice la doctora, recordemos de qué estamos hablando. Estamos hablando de un sistema ético, el cristianismo. No estoy hablándolo como religión, aquí no he hablado de liturgia, ni he hablado de la reforma, no he hablado de eso, sino que como un sistema ético. Entonces, recordemos que un sistema ético nos lleva a una propuesta moral. Entonces, ¿qué es esto? Vale la pena recordar que hemos dicho aquí en la materia. Y con esto voy a terminar porque son las 10:15. En forma resumida, la palabra moral, que ya dijimos que viene del latín moris, que es conducta, se refiere al sistema de juicios de valor que se encuentran insertos en la cultura de una comunidad o sociedad humana. Estos juicios de valor se aplican para calificar los actos de sus integrantes como buenos o malos. O sea, sí hay quien califique como buenos o malos. O sea, ¿qué es el sistema ético el cual adoptamos? La moral hace alusión a las creencias y prácticas de primer orden sobre el bien y el mal, por medio de los cuales cada integrante de una sociedad guía su comportamiento. Así, la moral es un elemento que favorece la conjunción en la sociedad, o sea, caminar en equipo, caminar en comunidad, y la solución de conflictos, que es lo que ella da, ¿verdad? De forma justa, ordenada, el crecimiento de sus miembros, busca disminuir el sufrimiento humano y en su caso otorga reconocimiento, responsabilidad, premiación, castigo o culpa. La doctora, como ustedes saben, no ha dado esto en un contexto religioso. La estoy citando en el contexto del curso de certificación del conflicto ético en salud que la da en la Universidad Autónoma de México, y está hablando que las comunidades necesitamos para vivir en sociedad y justamente y de manera ordenada un sistema ético, pero un sistema ético que nos lleve al reconocimiento, responsabilidad, premiación, castigo y culpa. Entonces, la postura moderna o posmoderna de que no hay quien nos juzgue y que yo no tengo por qué darle cuentas a nadie, en realidad es una falacia. En realidad esa persona no puede convivir en sociedad, porque lo que se espera para la resolución de nuestros conflictos diarios es una persona que pueda dar cuenta de lo que hace, ¿verdad? Entonces, aunque la sociedad tenga diferentes culturas, como la que vemos aquí, diferentes culturas, aún así debemos dar cuentas y debemos regirnos bajo sistemas éticos. Voy a terminar aquí ya, ¿verdad? Ya sea cualquier sistema ético que nosotros queramos asumir, aprobar, vamos a proponer el sistema ético cristiano. Lo voy a dejar aquí ya, porque ya son las 10:17.
Y recordarles la tarea entonces, que es leer. Aquí sigo yo la otra semana. Voy a dejar de compartir para despedirme de ustedes. Entonces, leer el sistema ético cristiano, ¿verdad? Resumido en estos 3 capítulos de Mateo, capítulos 5, 6 y 7. Van a hacer un ensayo con portada, con introducción. Y no es que vayan contestando cada preguntita, sino que las preguntas son una línea de pensamiento para que ustedes vayan desarrollándolo con esquemas, como ustedes lo crean conveniente, como ya casi maestros de salud pública, ¿verdad? Que les han dejado un trabajo de ética. Ok, muchachos, nos vemos entonces la otra semana por esta misma frecuencia y por este mismo canal. Y hoy sí voy a subir la presentación porque en esta modalidad se graba completamente en Zoom. Así que hasta el otro sábado. Cuídense mucho.